Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Moreno Villaseñor. Soy ingeniero en sistemas computacionales y ahorita estoy actualmente estudiando la licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula es 2501-6840 y bueno, este es el reto 5. Este reto tiene por nombre la aplicación práctica de la norma de contratos mercantiles internacionales correspondientes pues al módulo de sociedades mercantiles. Eh, Voy a dar inicio a la presentación y bueno, muchas gracias. Bueno, en esta diapositiva pues prácticamente presentamos el caso que va a ser estudiado. No lo voy a leer, pero pueden pausar el video si necesitan leerlo completamente y una vez que lo lean continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, antes de iniciar con las preguntas, que son la parte esencial de este video, me gustaría dejar esta tabla, igual si quieren pueden ponerle pausa. Aquí prácticamente lo que hice fue comparar lo que se pidió con lo que se entregó. Si ya tuvieron la oportunidad de leer el caso en las diapositivas anteriores, bueno, aquí definitivamente se los dejo de una forma más amigable para que puedan analizar esto, que ya más adelante hablaremos poco a poco. Bueno, desde mi punto de vista, las partes celebraron un contrato de compraventa mercantil internacional de mercaderías. Lo quiero identificar así porque el laboratorio se obligó a entregar bienes determinados. Estamos hablando de materiales quirúrgicos, camas, máquinas de oxígeno, etcétera. Mientras el hospital asumió la obligación de pagar el precio acordado. Recordemos que el artículo 30 del convenio de Viena, perdón, eh, establece las obligaciones principales del vendedor, ¿no? Que es prácticamente la entrega de las mercancías y los documentos relacionados, mientras que el artículo 57 obliga al comprador a pagar el precio y a recibir la mercancía. Es decir, aquí no estamos hablando de una prestación de servicios, de un arrendamiento, ni de que alguien haya donado 2 millones de pesos. Existe un intercambio de bienes por un precio. Además, las partes tienen sus establecimientos en diferentes lugares, por eso también es carácter internacional. La pregunta 2 dice prácticamente, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, prácticamente sí. La razón principal, pues obvio, no es que la mercancía viaje muchos kilómetros, sino que las partes tienen sus establecimientos en países diferentes, mientras que el hospital se encuentra en España, el laboratorio está en Nueva Zelanda. Si podemos recordar el artículo 1, párrafo 1, inciso A de la Convención de Viena, establece que esta norma se aplica a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes cuyos establecimientos estén en estados distintos y cuando estos estados sean contratantes. España y Nueva Zelanda ya eran estados parte de la convención cuando se firmó el contrato en el año 2020. Por eso el elemento internacional está plenamente identificado. De manera sencilla o dicho con palabras un poquito más sencillas, pues no se trata de una compra hecha entre dos negocios en la misma colonia. Aquí prácticamente la operación cruza fronteras, sistemas jurídicos y una distancia lo suficiente como para que el paquete no llegue precisamente en Uber Eats o en Didi Car, ¿no? O sea, sí hay, definitivamente hay un carácter internacional aquí. Bueno, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos se identifica? Definitivamente una compra internacional celebrada a distancia por medios electrónicos. No hay más. Las negociaciones se realizaron mediante correos electrónicos y terminaron con la firma electrónica lo que es el contrato. Lo importante es distinguir dos cosas.
Primero, la naturaleza del negocio sigue siendo una compraventa. Lo electrónico describe el medio utilizado para formar y documentar el acuerdo. Recordemos que los artículos 14, 18 y 23 de la Convención de Viena permiten identificar la oferta, la aceptación y el momento del perfeccionamiento del contrato prácticamente. Además que el artículo 11 prácticamente no exige que el contrato tenga que ser por escrito específicamente. Para acreditar la compraventa, pues simple y sencillamente se hizo a través de los medios electrónicos, ni más ni menos. Siguiente pregunta. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte de la suscripción del contrato? Pues bueno, creo que las obligaciones se reparten con bastante claridad, ¿no? Por una parte, el laboratorio como vendedor pues debía entregar todas las mercancías, hacerlo dentro de un plazo máximo de 3 meses y respetar la cantidad, calidad, tipo y embalaje acordados. Esto prácticamente tiene fundamento en los artículos 30, 33, 35 y 36 de la Convención de Viena. Pero no basta con haber enviado las cajas. Faltó una máquina de oxígeno que no aparece, faltó la caja de apósitos, faltó las banditas, llegó mercancía distinta, hay por ahí 3 embalajes completamente defectuosos, además hubo un retraso en la entrega. El hospital como comprador, por otra parte, pues debía de pagar el precio y realizar los actos razonables para recibir la mercancía, ¿no? Esto conforme a los artículos 53, 58 y 60. Dicho en palabras así más simples, cada quien tenía su propia lista de pendientes. O sea, el hospital no podía quedarse con esa mercancía sin hacer el pago, pero el laboratorio tampoco podía aplicar el viejo de que, bueno, la vieja confiable, ¿no? Le mandé casi todo y ya con eso creer que cumplió con el contrato. Siguiente pregunta dice, las partes no señalaron la legislación, ¿cuál debe aplicarse? Bueno, eh, es cierto, no señalaron, pero aunque las partes no eligieron una legislación nacional, definitivamente la Convención de Viena de 1980 aplica. ¿Por qué? Porque tanto España como Nueva Zelanda son estados contratantes y las partes tienen sus establecimientos en esos países, así que volvemos al mismo artículo, derivado del artículo 1, párrafo 1, inciso A, la convención regula la formación del contrato y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador. Si surge alguna cuestión comprendida en la convención que no resulte expresamente, bueno, según el artículo 7, párrafo 2, indica que primero deben utilizarse los principios generales que establece la convención. Si no llegara a bastar, la ley determinada por las reglas de derecho internacional privado. También debo aclarar que el artículo 4 deja fuera algunas materias, como por ejemplo la validez del contrato, sus efectos sobre la propiedad de los bienes, entre otras. Para esos puntos, pues sí podría ser necesaria una ley internacional, aunque sí sería lo correcto, aunque sí no sería lo correcto escoger entre España o Nueva Zelanda, tan fácil como que voy a lanzar una moneda y la que caiga, ¿no? Antes que nada, primero manda la convención y ya después se cubren sus límites. O bueno, siguiente pregunta, dice, ante una entrega distinta de lo pactado, ¿qué opciones tiene el hospital? Ok, pues tiene varias opciones, ¿no? Primero debe de actuar ordenadamente. Yo creo que lo primero que tendría que hacer pues sería revisar la mercancía y hablarle al laboratorio, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Pasó esto, esto y esto, dentro de un plazo razonable. La naturaleza de cada faltante y pues dialogar. Todo esto según el artículo 39. Ya no voy a estar diciendo del convenio de Viena
porque es más que obvio que a ese nos referimos. Después de exigir el cumplimiento de la entrega de la máquina faltante, de la sustitución de la mercancía incorrecta o la reparación si es que corresponde, esto es conforme al artículo 46. También puede conceder un plazo razonable adicional si decide conservar las mercancías no conforme, pues puede reducir el precio. Decir, oye, ¿sabes qué? No estoy conforme, pasó esto y esto. eh, pues lo acordado eran 2 millones, te voy a descontar tanto por esto y esto. Y eso es respaldado en el artículo 50. Eh, como el incumplimiento afecta solo la parte de la entrega, el artículo 51 permite aplicar remedios respecto a esa parte. Además, los artículos 45 y 74 permiten reclamar daños y prejuicios pues, demostrables, o sea, evidencias, todo eso. En resumen, el hospital no está obligado a recoger eh, pues las migajas que le quieran mandar, ¿no? Prácticamente. Eh, puede y tiene muchas opciones pues, para proceder de forma legalmente. La convención ofrece varias soluciones, son útiles y pues ya depende de lo que el hospital decida hacer. Pregunta número 7. ¿Procede la cancelación del contrato? Pues podría. Bueno, sí hay en la Convención de Viena jurídicamente la resolución de un contrato. Podría proceder, pero no es automático, o sea, hay un proceso legal detrás de él. El artículo 49 permite al comprador resolver cuando el incumplimiento del vendedor es esencial. De acuerdo con el artículo 25, un incumplimiento es esencial cuando priva sustancialmente a la otra parte de lo que tenía derecho a esperar. Aquí existen pues varios elementos graves, ¿no? Tenemos el retraso, tenemos la faltante de la máquina de oxígeno, tenemos mercancía distinta, embalajes defectuosos, las cosas que ya conocemos. Además, tratándose de insumos hospitalarios, la oportunidad y la conformidad pueden ser especialmente importantes. Sin embargo, tendrían que analizarse si esos defectos impiden realmente el propósito principal del contrato o si pueden corregirse mediante la entrega, sustitución, reparación, reducción del precio, como ya lo habíamos visto anteriormente, o reparación del daño, ¿no? Todo depende del diálogo al que lleguen ellos. Hay que acordarnos también que el artículo 51 pues también obliga a considerar el carácter parcial del incumplimiento. Finalmente, con el artículo 26, pues exige comunicar la resolución, o sea, no es como que me enojo y cancelo y dejo correos en vista, no, no es tan fácil, pues debe de aclararse todo jurídicamente. Cláusulas que hicieron falta, pues puedo decir muchas, ¿no? Pero aquí pongo unas cuantas, ¿no? Eh, considero que hicieron varias cláusulas que hicieron falta. No sé, primero la cláusula de objeto con descripción técnica, cantidad, calidad, certificaciones de cada producto, después reglas claras sobre el embalaje, fecha, lugar de entrega, transmisión pues, del riesgo, penalizaciones por demora. Eh, También era indispensable establecer un procedimiento de inspección y plazo para comunicar faltantes o defectos, así como garantías, reparaciones, reposición y pues prácticamente quién pagaría, ¿no? el transporte o la devolución en caso de ser necesario, el precio que se debía indicar con claridad la moneda en la que se va a hacer el trato. Pues sí, prácticamente sí hicieron falta pues muchas cláusulas, ¿no? Finalmente el contrato debió elegir la Convención de Viena y una ley supletoria, ¿no? Las reglas para firmar,
y comunicaciones electrónicas, un mecanismo de solución de controversias, como un tipo arbitraje, podríamos decirlo de esa manera, un contrato claro, pues simple y sencillamente eh, funciona con una buena planeación de clase. No evita todos los improvisos, claro, pero sí impide que cada quien entienda pues una cosa distinta. Y pues bueno, ya para acabar, ¿no? La conclusión. Pues este caso demuestra simplemente que la contratación internacional requiere mucho más precisión que una compra ordinaria, ¿no? El laboratorio no cumplió completamente ni con el plazo, ni con las condiciones, cantidad, ni conformidad pactadas, ¿no? La Convención de Viena pues permite al hospital exigir el cumplimiento, permitir sustituciones o reparación, reducir el precio, reclamar daños y cuando el incumplimiento sea esencial, pues resolver el contrato, ¿no? Disolverlo, eliminarlo. Sin embargo, la resolución pues debe de justificarse y comunicarse. No se presume por el simple hecho de que existan molestias. También observo que varias dificultades pudieron evitarse mediante cláusulas claras sobre especificaciones de embalaje, plazos, tipo de moneda, inspección de garantías, leyes aplicables, solución de controversias, entre otras cosas. En definitiva, un contrato internacional no debe limitarse a decir qué se compra y cuánto se gasta. Eh, Debe anticipar qué podría ocurrir cuando algo llegue tarde, algo llegue incompleto, algo sea distinto. Pues bueno, hasta aquí es mi análisis del caso. Muchas gracias por su atención y buen día. Noches.